Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 13 horas y 30 minutos correspondientes a la sesión del martes 13 de enero 2026. En los próximos minutos vamos a realizar nuestra habitual actualización del mercado o de los principales índices de renta variable tanto de Asia, Europa y por supuesto de los Estados Unidos. Comenzamos precisamente por esta última área geográfica, por el lado de la bolsa norteamericana, y en pantalla tenemos la evolución con datos semanales del futuro mini del SP500 activo, que cotiza actualmente ligeramente por encima de los 7.000 puntos y, tal y como pueden ver en pantalla, atacando directamente la viabilidad de máximos anuales y máximos históricos en el principal indicador bursátil de renta variable norteamericano, concretamente atacando esos máximos de los 7.013 que se proyectan desde los máximos de finales de octubre 2025. La superación de este nivel de esos 7.013 a precios de cierre semanal nos permitiría poder proyectar la anchura de este último proceso de consolidación a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en las proximidades de los 7.460 puntos, lo cual querría decir que desde el punto de ruptura presentaría un potencial alcista añadido de cara a las próximas semanas del más 6,37%. Por tanto, mantenemos una actitud claramente constructiva al corto, medio plazo por parte del futuro mini del SP500. Situación similar la que estamos viviendo en la tecnología. Por supuesto, el SP500 mostrando más fortaleza porque está más pegado a máximos anuales históricos, cosa que, por ejemplo, el futuro mini Nasdaq 100 que tenemos en pantalla con datos semanales no está replicando de manera exacta, pero está muy cerca de esos máximos del pasado ejercicio 2025, concretamente a un 2,88% desde los niveles actuales, ligeramente por encima de los 25.900 puntos. De este modo, pese a que tenemos un rendimiento un poquito más débil que en el futuro mini SP500, seguimos considerando que la estructura de fondo, tanto en el medio como en largo plazo, de la tecnología norteamericana sigue siendo claramente favorable por parte de las compras. En este contexto seguimos manteniendo, insisto, una clara actitud constructiva mientras no veamos la perforación de esta zona, de este área de relevancia técnica anteriores techos, luego soportes, perfectamente proyectada en torno a los 24.562 y los 24.340 puntos. Y en el caso del segmento de las small caps norteamericanas, el futuro mini Russell 2000, gráfico con datos semanales, recientemente marcando nuevos máximos anuales por encima de los 2.625 puntos, reactivando por tanto en tiempo como en forma el proceso de máximos y mínimos crecientes que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. De este modo, mientras no veamos la perforación de esta zona de soportes, los 2.500 puntos por redondear, así como la perforación de la directriz secundaria de medio plazo que hemos citado anteriormente, no tendremos ningún tipo de justificación u argumentación sólida con la que trabajar ningún tipo de cambio de sentimiento en favor de las ventas por parte de los participantes de mercado. Sin olvidar que el VIX, el índice popularmente conocido como el índice del miedo, sigue cotizando en niveles inferiores a su promedio histórico, concretamente en el 15,22%, más cerca de suelos o de soportes que de atacar niveles de techos o de resistencias. En este sentido, mantenemos una actitud claramente constructiva en los precios de la renta variable, respaldadas, insistimos, por mantenimiento de soportes y por un índice VIX que sigue sin descontar un repunte en la volatilidad futura del SP500. Avanzamos con Europa, Stoxx 600 en gráfico semanal y como podemos ver en pantalla realmente no hace falta mucho análisis. Mantenemos el registro de nuevos máximos anuales en este sentido en el mercado europeo y por ende, como pueden ver en pantalla, con un MACD que pese a lecturas, de acumular lecturas de extrema sobrecompra, permanece con cortes ascendentes, permanece en tendencia positiva y el precio sigue marcando máximos y mínimos crecientes con velas de cuerpos positivos.
De este modo no podemos llevar ni debemos llevar la contraria a la tendencia, el sentimiento claramente optimista por parte del mercado y por ende mantenemos de cara a las próximas sesiones semanas una actitud claramente constructiva en el viejo continente. Avanzamos también por el lado europeo con el DAX 40 de Alemania, activo en este caso índice que, como veníamos recalcando en otros informes, ¿no?, o análisis de mercado, es uno de los índices con mayor atractivo en estos momentos, y es que recientemente lograba superar el techo resistencia de los 24.770 y por ende superaba la banda superior de un claro proceso lateral o de consolidación, todo ello respaldado por señales muy importantes por parte del MACD semanal, tras haber logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra, divergencias bajistas. Durante los meses centrales del año 2025 podemos ver cómo vuelve a activar nuevos cortes ascendentes, rompe resistencias y seguimos trabajando con un contexto favorable a las compras con el objetivo de los 26.600 puntos, dicho de otro modo, y desde los niveles actuales seguimos permitiéndole o atribuyéndole un potencial alcista por parte del DAX 40 de Alemania del más 4,7%. Y nuestro selectivo IBEX 35, gráfico con datos semanales, cotizando en torno a los 17.640, marcando durante la presente semana nuevos máximos anuales e históricos, concretamente en la cota de los 17.773, y en este sentido, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, seguimos sin tener argumentos, justificaciones sólidas con las que trabajar algún tipo de agotamiento por parte del principal indicador bursátil del mercado español. Por tanto, mientras el precio no nos demuestra lo contrario, seguimos manteniendo una actitud constructiva y considerando que lo más probable es el registro de nuevos máximos anuales e históricos por parte del IBEX 35. Y terminamos con el Nikkei 225 de Japón, activo o índice que tenemos en gráfico semanal y que también recientemente reactiva en tiempo y forma su proceso fuertemente alcista de fondo, y es que, como pueden ver en pantalla, está logrando superar resistencias previas perfectamente proyectadas en torno a los 52.640 y los 52.420, área de techos o resistencias que planteamos como la banda superior de un proceso lateral o de consolidación. De este modo podemos y debemos proyectar la anchura de ese proceso a partir del punto de ruptura, generando u obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente podríamos obtener en las proximidades de los 57.350 puntos, nivel que desde la cota actual permite proyectar un potencial alcista añadido del más 7,10% en el principal índice del mercado japonés. Por tanto, lo que podemos ver o extraer como conclusión en cuanto a los últimos análisis que hemos realizado de grandes índices asiáticos, europeos y norteamericanos es que la renta variable, pese a acumular en la mayoría de los casos abultadas o extremas lecturas de sobrecompra acumulada en el MACD semanal, sigue presentando una fortaleza incuestionable y por tanto seguimos manteniendo una clara actitud constructiva hasta que no vayamos viendo cómo las dudas o posibles sentimientos o posibles señales, mejor dicho, de agotamiento se vayan trasladando a las diferentes gráficos de precios. Mientras esto no suceda, insistimos, mantenemos una actitud claramente constructiva porque no tenemos argumentos para lo contrario.